Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 30. Uzumaki Shin, ¿de verdad quieres saber de dónde saqué estos Mangekyou Sharingan? Derrótame y te lo diré. Uzumaki Kai se burló, sus ojos se llenaron de desafío. Realmente no soporto que la gente se ponga arrogante delante de mí. Conoce tu lugar, basura. Shin respondió a la mirada arrogante de Kai con una mirada de puro desdén y una voz absolutamente indiferente. ¿De verdad este tipo creía que solo por tener un par de Mangekyou Sharingan podía actuar como si fuera el rey? ¡Qué risa! El llamado segador del mundo Shinobi, veamos si realmente merece ese título. Kai apretó con más fuerza su kunai, y su figura se desvaneció al activar la técnica de desplazamiento corporal, apareciendo justo detrás de Shin. Con una estocada implacable, le apuntó a la nuca. ¿Crees que eres digno de pelear conmigo? Este mundo se está volviendo cada vez más loco. Abundan los tontos que se sobreestiman. Sin siquiera mirar, Shin se giró levemente, agarrando casualmente a Kai por el cuello como si estuviera agarrando a un gatito callejero. Si él es basura, entonces ¿qué diablos soy yo? Nawaki estaba pálido mientras se agachaba en el suelo, dibujando círculos en la tierra. Las palabras de Shin lo habían herido. Había estado luchando contra Kai durante un tiempo y casi muere. Aunque en parte se debió a que desconocía las habilidades del Mangekyou Sharingan, lo cierto es que casi muere. ¿Y ahora Shin llamaba basura a Kai? ¿Significaba eso que era aún peor que basura? Kai respiraba con dificultad mientras Shin lo sostenía por el cuello. Intentó atacarlo con su kunai, pero su brazo no se movía. Nawaki, estoy a punto de aplastarle el cuello. ¿Alguna objeción? Shin preguntó perezosamente. Si fuera posible, me gustaría vengarme yo mismo, dijo Nawaki, saliendo de su estupor. Quería matar a Kai él mismo, pero si Shin insistía, no podía detenerlo. Bien, hagamos un trato. Dime dónde conseguiste tu Mangekyou Sharingan y quizás te perdone. Shin soltó a Kai, quien cayó al suelo y lo miró con odio. ¿Sigues mirándome así? Bueno, supongo que tiene sentido. Nos odiamos desde niños. A Shin no le molestaba en lo más mínimo la hostilidad de Kai. El odio de un debilucho no significaba nada para él. Date prisa y habla. Si no, puede que tenga que matarte. Con un movimiento suave, Shin sacó su espada Kusanagi, cuyo filo afilado brillaba siniestramente. Susanoo. Kai rugió, negándose a ceder. Sobre todo contra Shin, su némesis. A medida que el esqueleto de Susanoo comenzaba a formarse a su alrededor, los ojos de Shin se abrieron ligeramente, sorprendido. Pero un instante después, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Vaya, ese Susanoo es tan patético, dijo Shin, mirando al Susanoo verde con diversión. Casi siento lástima por ti. Tu Susanoo refleja tu estado de ánimo. ¿Cuánta envidia tienes que tener para que se ponga de ese color? Kai estaba enamorado de Akiko Uzumaki, quien ahora estaba con Minato Namikaze. No es de extrañar que el Susanoo de Kai se manifestara en un tono tan peculiar. Su Susanoo no estaba en su forma completa. Estaba a medio cuerpo y cubierto con una armadura, sin un arma adecuada. Después de todo, el Mangekyou Sharingan de Kai fue trasplantado, no el Mangekyou eterno. El puño blindado de Susanoo se dirigió hacia Shin. «Shin, ¿vas a estar bien?», preguntó Nawaki preocupado. Sabía que Shin era fuerte, pero no sabía exactamente qué tan fuerte. «Claro que estaré bien. Soy el segador del mundo Shinobi, ¿recuerdas? Esto es pan comido. No me subestimes, Nawaki». Corte vendaval. Shin atacó al Susanoo de 50 metros de altura con una cuchilla de viento, cortándolo por la mitad. Kai cayó de rodillas, con sangre y lágrimas corriendo por su rostro. Sentía un dolor insoportable. Sus ojos se volvieron grises, perdiendo toda su luz. ¿Estás ciego? Shin miró a Kai con sorpresa. Había usado demasiado su Mangekyou Sharingan y se había quedado ciego. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver? Rugió Kai como un animal salvaje. ¡Qué patético! ¿No sabías que el uso excesivo del Mangekyou Sharingan provoca ceguera? Esto es lo que pasa cuando lo usas sin control. Kai no escuchó las palabras de Shin. Seguía rugiendo. De hecho, ni siquiera había usado mucho su Mangekyou Sharingan. Ya estaba débil porque lo habían trasplantado. Sin decir nada más, Shin dio un paso adelante y colocó una mano sobre la cabeza de Kai. Su Sharingan giró, extrayendo hasta el último recuerdo de su mente. Un momento después, Shin sonrió. Resulta que obtuviste tu Mangekyou de Danzo, y el dueño original era Uchiha Kagami. No sabía cómo Dans puso sus manos en ellos, pero Dans los había trasplantado a Kai, planeando usarlo como arma. A Dans no le preocupaba que Kai lo traicionara.
Le había lanzado una maldición. Si Kai lo traicionaba, moriría. Kai se desplomó después de que Shin le extrajera los recuerdos a la fuerza. No estaba muerto, pero su mente estaba gravemente dañada, irreparable. Honestamente, mantenerte con vida sería cruel. Acabaré con tu sufrimiento. Shin incineró a Kai con Amaterasu. Llamas negras envolvieron el cuerpo de Kai. En segundos, quedó reducido a cenizas. Ni siquiera pude vengarme yo mismo, Nawaki suspiró. No creo que puedas vengarte tú solo, dijo Shin, mirando a Nawaki. No subestimaba a Nawaki, pero Kai era un genio. Nawaki tal vez nunca lo superaría. ¿Eh? Los shinobi de Iwa se están retirando. ¿Es por mi culpa? Shin miró al Iwa shinobi que se retiraba. Onoki, enfrascado en un combate con Orochimaru, vio a Shin destruir sin esfuerzo a Susanoo. Horrorizado, el Tsuchikage ordenó la retirada total sin dudarlo. Shin, ¿cuánto tiempo sin verte? Orochimaru se acercó. También había notado a Shin, incluso antes que a Onoki. Orochimaru, Kai era tu alumno, ¿verdad? Lo siento, lo maté sin querer, dijo Shin. Nawaki miró a Orochimaru con expresión complicada. Él también había sido alumno de Orochimaru. Kai. No me importa. A Orochimaru no le importó la muerte de su estudiante. Si se había preocupado por sus estudiantes durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, ahora no le importaba. Para él, la inmortalidad, el conocimiento y el poder eran las únicas cosas que importaban. Y de todos modos no tenía ningún sentimiento real hacia sus estudiantes. Nawaki, debes estar feliz de ver a tu maestro. Charlad juntos. Shin miró a Orochimaru, luego tomó la mano de Konan y estaba a punto de irse. No tenía ningún interés en intercambiar bromas con Orochimaru, y no le gustaba el aura espeluznante que lo rodeaba. Espera un momento, Shin. Cuando Shin se giró para irse, la voz de Orochimaru lo detuvo. Había venido a hablar con Shin. No podía dejar que se fuera así como así. ¿Qué pasa, Orochimaru? Preguntó Shin. Shin, no me gusta el aura de este tipo. Es espeluznante, le susurró Konan a Shin. Orochimaru era realmente espeluznante. No era de extrañar que Konoha nunca lo hubiera considerado apto para ser Hokage. No es que a Orochimaru le importara especialmente ese título. Orochimaru tenía un oído agudo y escuchó las palabras de Konan. Pero su expresión no cambió. Probablemente sabía que no era agradable. Shin, hay algo que me gustaría preguntarte, dijo Orochimaru, entrecerrando levemente sus ojos dorados como serpientes. Pregúntame algo. Shin lo miró sorprendido. Parece que hay diferencias entre los Mangekyou Sharingan. El tuyo es claramente superior al de Kai. La mirada de Orochimaru se dirigió hacia los restos de Kai, con un destello de decepción en sus ojos. No lamentaba la muerte de Kai, la pérdida de un par de Mangekyou Sharingan era la verdadera tragedia. Inicialmente había planeado tomarlos para sí, incluso si eso significaba enfrentarse a Danzo. Pero ahora. Así que eso es lo que buscas. Shin sonrió levemente. ¿Y por qué debería decírtelo? Shin, puedo intercambiarte mi jutsu por esa información. ¿Tu jutsu? Shin soltó una risita. No, gracias. No tengo ningún interés en aprender nada que venga de ti. La mayoría de los jutsus de Orochimaru eran repugnantes. A Shin no le interesaban. Y tampoco le eran útiles. Él no aprendería esos repugnantes jutsu solo para disgustarse a sí mismo. Orochimaru frunció el ceño levemente. Si el jutsu no le interesaba, entonces. Shin, tienes la espada Kusanagi, ¿verdad? Yo también tengo una. ¿Te interesa? Shin negó con la cabeza inmediatamente. ¿Acaso Orochimaru creía que no sabía dónde estaba su espada Kusanagi? Aunque Orochimaru se la diera gratis, no la aceptaría, porque la espada Kusanagi de Orochimaru estaba guardada en su estómago. Era asqueroso. Shin no podía aceptarlo. Entonces solo me queda esto. Esto debería interesarte, Shin. El contrato de invocación para la cueva Richie. Puedes invocar serpientes de una de las 3 regiones sabias. ¿Qué tal si lo intercambiamos por tu información? De repente, Orochimaru sacó un pergamino. Era el contrato de invocación de la cueva Richie. Shin lo reconoció. Tsunade le había mostrado antes el contrato de invocación del bosque Shikotsu, pero él se había negado. No le gustaban las babosas y no necesitaba que lo invocaran. Con su fuerza, ¿de qué le servían las invocaciones? Aunque el 9 colas quisiera ser su invocación, no necesariamente aceptaría. Justo cuando Shin estaba a punto de negarse, de repente pensó en algo y miró el pergamino. ¿No te lo has tragado, verdad? Preguntó Shin a Orochimaru. Orochimaru se quedó atónito. La pregunta lo tomó por sorpresa. No, claro que no. Bien. Entonces lo tomaré.
Sin dudarlo, Shin extendió la mano y tomó el contrato. Tenía una razón para querer esto. Pensó que podría serle útil. Parece que tenemos un trato, dijo Orochimaru, con una pequeña sonrisa curvando sus labios. No sonrías así, Orochimaru. Da miedo. Asustarás a los niños. Ahora, la respuesta a tu pregunta, Shin se cruzó de brazos. El Mangekyou Sharingan no es la cúspide de la evolución del Sharingan. Hay algo más allá. El Mangekyou Sharingan eterno. Solo al despertarlo se puede liberar el verdadero poder de estos ojos. ¿El eterno Mangekyou Sharingan? Orochimaru reflexionó sobre esto por un momento y luego preguntó. Shin, ¿cómo se despierta el Mangekyou Sharingan eterno? ¿Me preguntas eso? De verdad que no sabes cuál es tu lugar. Pero estoy de buen humor, así que te lo diré. Para despertar el Mangekyou eterno, tienes que trasplantar el Mangekyou Sharingan de un hermano, alguien consanguíneo que también posea Mangekyou. Dicho esto, Shin ya no se molestó con Orochimaru, tomó la mano de Konan y se preparó para irse. Antes de irse, Shin miró a Nawaki. Nawaki, ¿no te vas? ¿O quieres recordar algo con Orochimaru? Por supuesto que me voy. Ahora soy un ninja desaparecido de Konoha, dijo Nawaki, siguiendo a Shin y Konan. Orochimaru no salió de su aturdimiento hasta mucho después de que Shin se fuera. ¿Trasplantar el Mangekyou Sharingan de un hermano? Eso es brutal, dijo Orochimaru con una sonrisa siniestra. Obtener el Mangekyou Sharingan eterno es difícil. Frunció el ceño. Incluso despertar el Mangekyou Sharingan era difícil, y más aún si dos hermanos lo despertaran. Entonces se dio cuenta de algo. Si ese era el caso, ¿cómo obtuvo Shin el Mangekyou Sharingan eterno? Shin no tenía hermanos. ¿De dónde venían sus ojos? ¿Había otra manera? ¿Y era cierta la explicación de Shin? No estaba seguro. Después de todo, no conocía bien a Shin y no confiaba en él. Mienta o no, vale la pena intentarlo. Orochimaru decidió intentarlo. Pero no sería fácil. Tendría que atacar al clan Uchiha. Como el clan más fuerte de Konoha, el clan Uchiha era poderoso. Incluso Hiruzen Sarutobi desconfiaba de ellos. No sería fácil para Orochimaru atacarlos. Por supuesto, si Orochimaru decidía atacar al clan Uchiha o no, no era asunto de Shin. Shin, ¿para qué quieres ese contrato de invocación? No lo necesitas, ¿verdad? Preguntó Konan, señalando el pergamino que Shin sostenía. Shin sonrió. No era que no le sirviera. Tenía sus razones. En concreto, quería conocer al sabio Serpiente Blanca en persona algún día. Shin guardó temporalmente el contrato de invocación de la cueva Richie. Todavía no planeaba visitar la legendaria región sabia. Dirigió su atención hacia Nawaki. Esa quemadura en tu brazo, ¿quieres que te la cure? No te dejaré ni una sola cicatriz. No es que esté presumiendo ni nada. Nawaki miró su brazo quemado. Aunque Shin había extinguido las llamas del Amaterasu a tiempo, las quemaduras eran graves. Después de pensarlo un momento, negó con la cabeza. Lo guardaré. Un recordatorio de esta lección. Entonces, Nawaki, ¿cuáles son tus planes? Konan y yo regresamos al país de los remolinos. ¿Quieres venir con nosotros? No, creo que paso. No sé cómo reaccionaría Tsunade Neve. Podría intentar disciplinarme. Nawaki le tenía terror a Tsunade. Si descubría lo cerca que había estado de la muerte por su imprudencia, le daría un sermón que jamás olvidaría. ¿A dónde vas entonces? Hay muchos lugares que ver. Voy a viajar por el mundo. Una mirada melancólica se dibujó en los ojos de Nawaki. Había vagado por el mundo shinobi durante años, pero siempre se había centrado en la venganza y el entrenamiento. Ahora que Uzumaki Kai había muerto, por fin podía relajarse y explorar. Shin y Nawaki se separaron. Mientras Nawaki no hiciera nada imprudente, estaría bien. Su fuerza era más que suficiente para protegerse. Konan, hemos estado fuera un tiempo. Es hora de volver. Habían estado ausentes más de medio mes y no habían regresado al país de los remolinos ni una sola vez. Se preguntó si Kusina y los demás estarían enojados. ¿De verdad vamos a volver? Konan se sonrojó, repentinamente nerviosa. No sabía cómo enfrentarse a Kusina, Mikoto y Tsunade. No seas tímida, Konan. Todo estará bien, dijo Shin, alborotándole el pelo. Shin, me despeinaste. Konan apartó su mano de un manotazo y se alisó el pelo. Me preocupa que se enfaden. No lo harán. Y aunque lo hicieran, ¿qué podrían hacer? Estoy aquí. Shin hinchó el pecho con confianza. Konan lo miró y luego bajó la cabeza. Oye, Konan, ¿no confías en mí? No te preocupes, mientras yo esté aquí, no dirán nada. Parecía que sus palabras tranquilizadoras no eran muy tranquilizadoras. Konan dudó, pero no dijo nada.
No quería herir el orgullo de Shin. Era amable y gentil. No haría eso. Incluso si Conan quería evitar la inevitable confrontación, no podía huir para siempre. Usemos Yomotsu Hirasaka. Shin abrió un portal negro que giraba. Entonces, Shin-Nii, debes extrañar a Kusinane y a las demás, ¿verdad? Conan hizo un ligero puchero. Estaba celosa, aunque no quería admitirlo. Shin se rió entre dientes. Tienes razón. Los extraño. Ha pasado tiempo. Shin recogió a Conan y atravesó el portal, apareciendo en el patio de su casa en la tierra de los remolinos. Shin. Conan. Por fin has vuelto. Mikoto dejó su regadera y corrió hacia ella con una sonrisa de alegría en su rostro. Shin bajó a la sonrojada Conan y abrazó a Mikoto. Mikoto, ¿me extrañaste? Claro que sí. Ha pasado tanto tiempo, respondió Mikoto con un brillo juguetón en los ojos. Ejem. Shin tosió con torpeza y cambió de tema rápidamente. ¿Dónde están Kusina y Tsunade? ¿Fueron a entrenar? No, no fueron a entrenar. Kusina arrastró a Tsunade para reclutar shinobi para su Ikagakure. ¿Eh? ¿Cuándo volverán? Probablemente al anochecer. Aunque dudo que encuentren a algún shinobi adecuado. Yo también lo dudo. Me pregunto cuándo Kusina renunciará a la idea de la aldea. No entiendo por qué quiere crear una aldea oculta. Shin se encogió de hombros. Conan, ¿por qué tienes la cara tan roja? Mikoto volvió su atención hacia Conan, con una mirada perpleja en su rostro. Quizás sea porque hace calor. Preguntó Conan rápidamente. ¿En serio? Mikoto la miró con escepticismo. Presentía que algo no iba bien. Cerca del anochecer, Kusina y Tsunade finalmente regresaron. Shin. Has vuelto. Kusina corrió hacia él y lo abrazó, para gran disgusto de Tsunade. Ella también había querido abrazarlo, pero Kusina se le adelantó. Shin, creo que deberías explicarle lo que pasó con Conan. Mikoto le dio a Shin una dulce sonrisa, pero sus ojos contenían una advertencia. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Mikoto? Kusina y Tsunade la miraron confundidas. Pregúntale a Shin. Mientras Kusina y Tsunade estaban fuera, Mikoto había conseguido que Conan le contara toda la historia. Estaba molesta, aunque ya lo esperaba. Después de todo, ya lo había adivinado. Kusina y Tsunade miraron a Shin, mientras Conan ocultaba su rubor. Shin suspiró. Ahora todo dependía de él. Conan es mi mujer ahora. Decidió ser sincero. No tenía sentido ocultarlo. Mikoto ya lo sabía. ¿Qué? Shin, ¿cómo quieres morir? Kusina apretó los puños y su chakra se encendió. Kusina, cálmate, dijo Shin rápidamente. ¿Tranquilizarme? ¿Cómo puedo tranquilizarme? Estás muerto. Kusina sacó su kunai. Aunque no tenía un cuchillo de cocina, un kunai serviría igual de bien. Shin se quedó paralizado. ¿Hablaba en serio? Ya veía las puertas del cielo abriéndose ante él. No, él no iría al cielo. Iría al infierno. Ajaja, Kusina, no lo harás, ¿verdad? No me harías daño, ¿verdad? ¿Por qué no? Esos canallas merecen un castigo, ¿no? Dijo Kusina enfadada. Shin se quedó sin palabras. No podía negar que era un canalla. HMPH, si hay una próxima vez, estás realmente muerto. Kusina envainó su kunai y miró a Shin. Soltó un suspiro de alivio. Solo estaba fanfarroneando. Había estado fingiendo, pero por dentro, había estado tranquilo. Tsunade, ¿qué piensas? Kusina se había calmado. Ahora era el turno de Tsunade. ¿Qué pienso? ¿Qué puedo decir? Tsunade también fulminó con la mirada a Shin y luego se dio la vuelta. Lo hecho está. Y ella ya se lo esperaba. Además, comparada con Kusina y Mikoto, ella era la rezagada. En realidad, no tenía mucha influencia en este asunto. Conan, no seas tímida. Kusina se sentó y le dio una palmadita en el hombro a Conan. No soy tímido. Tienes la cara muy roja. Si eso no es timidez, ¿qué es? Dijo Kusina, mirando el rostro sonrojado de Conan. ¿De verdad tengo la cara tan roja? Conan le tocó las mejillas. Estaban calientes. No se había mirado al espejo, pero debían estar rojas. Kusina, escuché que fuiste a reclutar shinobi para su Ikagakure. ¿Encontraste algún candidato adecuado? Preguntó Shin. ¿Acaso necesitas preguntar? Solo míranos. Obviamente no, dijo Tsunade primero. A ella no le importaba la aldea oculta de Kusina. Si Kusina no la hubiera arrastrado, no habría ido. No encontramos a nadie. No hay muchas shinobi fuertes en el mundo, dijo Kusina, decepcionada.
Ella quería construir una aldea de hermosas y poderosas kunoichi, así que, por supuesto, estaba buscando mujeres shinobi. Kusina, incluso si encontrarás a alguien, ¿cómo lo convencerías de unirse? Primero los secuestran, luego los convencen. Lástima que aún no haya encontrado ningún objetivo adecuado. Bueno, eso es desafortunado para quien sea que apuntes. Shin comenzó a sentir pena por cualquier kunoichi que pudiera llamar la atención de Kusina. Por cierto, ¿qué hacían exactamente tú y Conan ahí fuera? No estaban haciendo solo eso todo el tiempo, ¿verdad? Kusina miró a Shin y Conan con una sonrisa traviesa. Kusina nee. ¿Qué estás diciendo? Conan dio un pisotón y corrió a la cocina para ayudar a Mikoto con la cena y escapar de las burlas de Kusina. ¿Qué crees que soy? Shin miró fijamente a Kusina. Nos encontramos con Nawaki en la tierra de la lluvia. ¿Conociste a Nawaki? ¿Cómo está? ¿Qué hacía en el país de la lluvia? Tsunade frunció el ceño. El país de la lluvia era una zona de guerra. ¿Qué hacía Nawaki allí? Está bien. Con su fuerza, mientras no haga ninguna estupidez, puede protegerse. La fuerza de Nawaki había alcanzado el nivel Kage. Los shinobi de nivel Kage generalmente estaban a salvo. Siempre podían huir si no conseguían la victoria. Y Uzumaki Kai está muerto. Aunque murió por mi culpa, la venganza de Nawaki está completa. ¡Qué bien! Tsunade asintió. Se sintió aliviada al saber que Nawaki estaba bien. La cena está lista. Mikoto y Conan salieron de la cocina, llevando platos cargados de comida. ¡Guau! Esto se ve increíble. Por supuesto. Lo hicimos especialmente para tu regreso, dijo Mikoto con una sonrisa. ¿En serio? Gracias, Mikoto. No hace falta que me agradezcas. Comamos antes de que se enfríe. Después de cenar, mientras estaban sentados tomando té, Shin preguntó. Kusina, Tsunade, supongo que no han estado entrenando mientras estuve fuera, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? He estado entrenando duro. Pregúntale a Mikoto. Respondió Kusina rápidamente. Eres una mentirosa terrible. Shin se dio cuenta de que Kusina mentía. La conocía demasiado bien. Kusina sacó la lengua juguetonamente, con la esperanza de salirse con la suya. Creo que ya soy bastante fuerte. ¿En serio? Para mí, sigues siendo débil. Solo después de dominar el modo sabio podrás ser considerado superior al nivel de un Kage. Esa es solo tu opinión. Siento que podría enfrentarme a cualquier Kage, dijo Kusina con confianza. Tenía razón. Los otros Kage no eran rival para ella. Pero comparados con el nivel de los 6 caminos, seguían siendo débiles. Aún necesitan entrenar. Ambas son más débiles que Mikoto. Shin miró a Tsunade y Kusina. Tsunade y Kusina solían ser más fuertes que Mikoto, pero ahora, con su Eternal Mangekyou Sharingan, Mikoto las superó. Bien. Entrenaremos en serio a partir de mañana, dijo Kusina, un poco abatida. Parecía que no podría seguir buscando a una kunoichi para unirse a su Ikagakure. Pero tenía que fortalecerse. Mikoto no la abandonaría. Shin-nii, ¿me ayudarás con el modo sabio mañana? Preguntó Conan. Estaba a punto de dominar el modo sabio. Quizás en unos días podría usarlo. Por supuesto. Te guiaré mañana, Conan. No te rindas si se pone difícil. No lo haré. Conan negó con la cabeza. No le temía al trabajo duro. Siempre había sido la más diligente, y por eso su fuerza había aumentado tan rápidamente. Después de charlar un rato, se hizo tarde y todos se fueron a dormir. ¿Por qué estoy solo otra vez? Shin suspiró al regresar a su habitación. Quería visitar a Kusina, Mikoto y Tsunade, pero lo echaron. A la mañana siguiente, Shin notó las ojeras de Kusina y preguntó. Kusina, ¿no dormiste bien anoche? Tienes el descaro de preguntar. Espetó Kusina, mirándolo fijamente. Shin, desconcertado por su repentina hostilidad, se devanó los sesos tratando de averiguar qué había hecho. Había intentado ir a la habitación de Kusina la noche anterior, pero ella lo había echado. Pero en lugar de dormir, Kusina se quedó despierta, esperando que lo intentara de nuevo. Había esperado toda la noche una emboscada nocturna, pero nunca llegó. Y tras perder el sueño por ello, ahora guardaba rencor. Y no era solo ella. Tsunade y Mikoto habían hecho lo mismo, mirándolo con una mezcla de resentimiento y frustración. Shin no tenía idea de lo que estaba pasando, pero si alguna vez descubriera la verdad, probablemente se golpearía la cabeza contra la pared. Después del desayuno, Shin llevó a las 4 chicas al campo de entrenamiento. Excepto Conan, las otras 3 claramente no estaban en su mejor forma. Era comprensible, pues todas habían pasado la noche en vela. ¿Están bien? ¿Necesitan un descanso? Preguntó Shin.
Estoy bien, dijo Kusina, negando con la cabeza. Desvelarse no era gran cosa para una shinobi, aunque no esperaba que Mikoto y Tsunade fueran iguales a mí. Miró a Tsunade y Mikoto con extrañeza. Mikoto se sonrojó y bajó la mirada, avergonzada, pero Tsunade no reaccionó. Después de todo, estaba en la misma situación que Kusina. No podía burlarse de ella. Kusina, Mikoto y Tsunade podían entrenar solas, pero Konan necesitaba la supervisión de Shin para el entrenamiento del modo sabio. Era una técnica peligrosa, sobre todo ahora que Konan estaba en la fase final. Shin no podía permitirse ningún contratiempo. Alrededor del mediodía, Mikoto dejó de entrenar para preparar el almuerzo. Konan, tomemos un descanso. El entrenamiento en modo sabio no se puede apresurar. Necesitas un control preciso del chakra. La energía espiritual, física y natural debía equilibrarse en una proporción precisa para activar el modo sabio. No fue fácil. Acelerar el proceso solo conduciría a errores, y los errores en el entrenamiento del modo sabio podrían ser fatales. De acuerdo. Kona asintió, secándose el sudor de la frente. Estaba agotada mentalmente de concentrar toda su energía. Detengámonos por hoy. Continuaremos mañana, dijo Shin al ver el estado de Konan. Haré lo que digas, Shin-mei. Konan se apoyó en Shin, sonrojándose ligeramente. Konan. Nos estás haciendo sentir como si fuéramos la tercera. Se quejaron Kusina y Tsunade. Ambas se acercaron a Shin. Shin, atrapado entre las tres mujeres, fingía estar molesto, pero en secreto disfrutaba de su cercanía, especialmente del agradable aroma que lo rodeaba. Ah, casi lo olvido. Shin sacó el pergamino del contrato de invocación que había obtenido de Orochimaru. ¿No es eso un contrato de invocación? ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó Tsunade sorprendida. De Orochimaru. Lo vi en el país de la lluvia, junto con Jiraiya. ¿Te interesa una citación? Te ofrecí un contrato antes, y ni siquiera lo miraste. Tsunade parecía un poco dolida. ¿Tanto le disgustaban a Shin sus babosas? No es que le disgustaran. Simplemente no le gustaban. Pensar en esas criaturas viscosas lo incomodaba. Claro, eso no significaba que le gustaran las serpientes. Tampoco le gustaban las serpientes de la cueva Richie. Voy a usar esto para visitar la cueva Richie, anunció Shin. ¿Por qué vas allí? Preguntó Kusina curiosa. Tengo mis razones. Quiero conocer al sabio serpiente blanca. Kusina, ¿quieres venir conmigo a la cueva Richie? Ni hablar. Odio las serpientes. Solo pensar en ellas me estremece. Kusina se negó de inmediato. Sabía que la cueva Richie estaba llena de serpientes. No iba a ir. ¿Te vas ahora? Todavía no. Comamos primero. Mikoto probablemente ya terminó de cocinar. Después del almuerzo, Shin firmó el contrato de invocación. Jutsu de invocación. Realizó los sellos manuales y una enorme serpiente de rayas moradas apareció ante él. Manda, la invocación de Orochimaru. Manda era notoriamente arrogante. Orochimaru tuvo que ofrecer sacrificios para conseguir su cooperación. Pero Shin simplemente lo sometió con su Rinne Tenseigan. Controlar a Manda era pan comido para él. ¿Están seguros de que no quieren venir a la cueva Richie? Shin les preguntó a Tsunade, Mikoto, Kusina y Konan. No, ve tú, Shin. Ten cuidado. A Tsunade, Mikoto y Konan no les gustaban las serpientes. No tenían ningún interés en visitar la cueva Richie. Está bien, me voy entonces. Shin envió a Amanda de regreso a la cueva Richie, luego usó el jutsu de invocación inversa para teletransportarse allí. Uf, el hedor. Shin arrugó la nariz. Las escamas de serpiente tenían un olor peculiar, y la cueva Richie estaba llena de ellas. La mayoría de las serpientes eran comunes y corrientes. Pocas alcanzaban el nivel de una bestia invocadora. Miró a Amanda y soltó su control. La serpiente retrocedió de inmediato, asustada. Vaya, parece que sí conoces el miedo, dijo Shin con una sonrisa burlona. ¿Dónde está esa arrogancia que siempre le muestras a Orochimaru? ¿Quién demonios eres? ¿De dónde sacaste un contrato de invocación de la cueva Richie? Preguntó Manda con cautela. A pesar de su orgullo y arrogancia, Manda no era idiota. También era una criatura que intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Si no quieres que te controle de nuevo, entonces compórtate y llévame ante el sabio serpiente blanca. Si te niegas, simplemente te controlaré de nuevo. Manda estaba furioso. Orochimaru nunca lo había amenazado así. Por eso era tan arrogante al tratar con él. Pero al recordar la sensación de estar controlado, aceptó de mala gana, bajó la cabeza y abrió el camino. Realmente no me gusta este lugar. Shin liberó su chakra y las serpientes que los rodeaban se dispersaron aterrorizadas.
Los animales eran sensibles al peligro, especialmente las serpientes. Percibieron el poder de Shin y huyeron. Incluso Manda se encogió, sin atreverse a respirar. Shin se sorprendió por su timidez. Este no era el Manda arrogante que conocía de la historia original. Bueno, quizás era simplemente cuestión de elegir sus batallas. Manda también había sido bastante sumiso al enfrentarse a Sasuke. Después de Manda, Shin finalmente conoció al sabio Serpiente Blanca. Incluso Manda, por lo general rebelde, se mostró respetuoso en presencia del sabio Serpiente Blanca. También sintió una sensación de alivio. No era rival para Shin, pero el sabio Serpiente Blanca poseía un poder abrumador. Matar a este humano debería ser fácil. Manda, ¿por qué trajiste a un humano aquí? Una enorme serpiente blanca enroscada alrededor de un trono, con una pipa apretada entre sus fauces. Este era el sabio Serpiente Blanca. Sabio Serpiente Blanca, yo no lo traje aquí. Me amenazó. Manda se deslizó rápidamente hacia el sabio Serpiente Blanca, alejándose de Shin. Humano, ¿me estás buscando? Los ojos serpentinos del sabio Serpiente Blanca se fijaron en Shin. Normalmente, no se molestaría con un humano, tal vez incluso lo devorara si estuviera de mal humor. Pero el sabio Serpiente Blanca percibió un poder peligroso en él. Reprimió sus instintos depredadores. Así es. Estoy aquí para verte. Shin observó al sabio Serpiente Blanca. Su enorme cuerpo contenía una inmensa cantidad de chakras en jutsu, superando incluso al del 9 colas. El sabio de la Serpiente Blanca era antiguo, quizás incluso más antiguo que el de 9 colas. Es posible que existiera incluso antes del nacimiento de Agoromo Tsutsuki. Era al menos tan antiguo como Gamamaru, el gran sapo del monte Miboku. Ambos pertenecían a la era de Agoromo. Habiendo vivido tanto tiempo, debía tener acceso a información valiosa. El objetivo de Shin era recopilar información. Humano, ¿cuál es tu propósito? El sabio Serpiente Blanca tenía la sensación de que la llegada de Shin no era un buen augurio. Quiero información. Quiero saber si el sabio de los 6 caminos sigue vivo. Shin siempre había sospechado que Agoromo no estaba realmente muerto, que quizá aún estuviera vivo en algún lugar, no solo como una presencia persistente de chakra. Esperaba que el sabio de la Serpiente Blanca, tras haber vivido tanto tiempo, supiera algo. ¿El sabio de los 6 caminos? El sabio Serpiente Blanca entrecerró los ojos. ¿Por qué lo preguntas? A veces, saber demasiado puede ser peligroso. Parece que sabes algo. Dime, dijo Shin mirándolo fijamente. Humano, incluso si lo supiera, ¿por qué te lo diría? Tienes razón, no tienes por qué hacerlo. Pero podría obligarte a hablar. Simplemente prefiero no recurrir a la violencia. La decisión es tuya. Shin miró al sabio Serpiente Blanca con calma. Si se negaba a cooperar, lo atacaría. También quería saber qué tan fuertes eran los sabios de las 3 grandes regiones sabias. No te hagas el engreído, pequeño humano. ¿Quieres morir? La mirada del sabio Serpiente Blanca se tornó amenazadora. Las palabras de Shin eran una amenaza, y era la primera vez que un humano lo amenazaba. El sabio Serpiente Blanca no era fácil de vencer. Aunque desconfiaba del poder de Shin, cualquiera que se atreviera a amenazarlo. Primero que nada, me llamo Uzumaki Shin. Segundo, no me gusta que me llamen pequeño humano. Y tú, una simple bestia, no tienes derecho a llamarme así. Morir. El sabio Serpiente Blanca rugió y se abalanzó sobre Shin con las fauces abiertas. Aunque vivía en la cueva Richie, comprendió el insulto. El sabio Serpiente Blanca está furioso. Estás muerto. Exclamó Manda con alegría antes de escabullirse. Incluso Manda temía la ira del sabio Serpiente Blanca. Sabía que Shin sería devorado. Hace siglos que no te cepillas los dientes, ¿verdad? Aléjate de mí, Shinra Tensei. Shin arrugó la nariz ante el hedor que emanaba de las fauces del sabio Serpiente Blanca. Se preguntó cuándo se habría cepillado los dientes por última vez. Utilizó Shinra Tensei, devolviéndole el golpe. La fuerza repulsiva fue tan poderosa que destruyó la morada del sabio Serpiente Blanca, dejando un cráter enorme a su paso. Uzumaki Shin. Te tragaré entero. El sabio Serpiente Blanca miró a Shin con odio en los ojos. Shin no solo lo había herido, sino que también había destruido su hogar. Imperdonable. Las serpientes eran conocidas por sus rencores. El sabio Serpiente Blanca no fue la excepción. Si me hubieras dicho lo que quería saber, te habría perdonado la vida. Pero ahora tengo que matarte. Shin activó su Nin y tomó el Rinne Tenseigan, su mirada presionando al sabio Serpiente Blanca. Din. Maestro, tiene una nueva misión. ¿Quiere comprobarla? Shin hizo una pausa.
Esta era la primera misión desde la actualización del sistema. Sí. Misión. Eliminar al sabio serpiente blanca. Recompensa. 3 cartas de replicación avanzada. Shin miró al sabio serpiente blanca. Estaba condenado. Tenía que completar esta misión. 5 cartas de replicación avanzadas podían combinarse para formar una carta de replicación divina. Esta recompensa valía más de la mitad de una carta de replicación divina. Y esta fue la primera vez que recibió una misión que recompensaba con múltiples cartas. Pequeño humano, ¿qué clase de ojos son esos? El sabio serpiente blanca preguntó. Había visto el Sharingan, el Byakugan e incluso el Rinnegan. Pero nunca había visto unos ojos como los de Shin. Ya te lo dije, no me gusta que me llamen pequeño humano. ¿Acaso no tengo nombre? Bestia. Los ojos de Shin parpadearon, y una inmensa fuerza repulsiva se estrelló contra el sabio serpiente blanca, haciéndolo estrellarse contra el suelo. La cueva entera tembló y el enorme cuerpo del sabio serpiente blanca se hundió en el suelo, provocando que el piso de la cueva Richie cayera casi 20 metros. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Shin flotó en el aire, mirando al sabio serpiente blanca, quien prácticamente fue aplastado como un panqueque por la fuerza repulsiva. Como era de esperar del sabio de la cueva Richie, tu vitalidad es verdaderamente tenaz. Ni siquiera esto te mató. Heridas tan graves probablemente dañaron órganos internos. Sin embargo, bajo el escrutinio de Shin, la vitalidad del sabio serpiente blanca no había disminuido. De repente, el sabio abrió su enorme boca y de dentro emergió una serpiente de escamas blancas, dejando solo una piel mudada detrás. ¿Mudanza, eh? Shin estaba familiarizado con esta escena, ya que Orochimaru había desarrollado una técnica de sustitución utilizando este método para evadir ataques. La inspiración de Orochimaru probablemente vino de las serpientes que mudan su piel. Una inteligente táctica de supervivencia, comentó Shin. El sabio serpiente blanca utilizó este método para permanecer ileso, ganándose la admiración de Shin por su ingenio. Por supuesto, Shin no tenía intención de estudiar un jutsu similar. Era visualmente poco atractivo. Además, Shin no necesitaba tales técnicas de supervivencia. Su Yomotsu Hirasaka y su Tenmomei eran sus defensas más fiables. El sabio serpiente blanca abrió sus fauces, acumulando chakras en jutsu rápidamente. Incluso la energía natural de la cueva Richie fue absorbida. La energía natural aquí era abundante. Shin la había sentido al llegar. Parece que estás preparando algo grande. Tengo curiosidad por verlo. Shin observaba al sabio sin preocupación. Sinceramente, no creía que nadie pudiera amenazarlo, y mucho menos una simple bestia. Después de reunir chakra por un momento, el sabio serpiente blanca desató su técnica, una esfera de chakra parecida a una bomba de bestia con cola, dirigida directamente a Shin. Jutsu. Takamagahara. La esfera de chakra entrante se reflejó instantáneamente y golpeó al sabio serpiente blanca. El suelo previamente comprimido, duro como el acero, se agrietó por la explosión, y innumerables fisuras se extendieron por la tierra. Takamagahara, un jutsu del Rinne Tenseigan de Shin, podía anular y reflejar todos los ataques, convirtiéndolo en una técnica invencible. Incluso podía negar y contrarrestar ataques de taijutsu, una habilidad realmente formidable. Al fin y al cabo, era un jutsu nacido de la fusión del Rinnegan y el Tenseigan. Tenía que ser extraordinario. ¿Qué se siente al ser golpeado con tu propia técnica? ¿Te importaría compartir tu opinión? Preguntó Shin. El sabio serpiente blanca no fue asesinado por el ataque reflejado, y utilizó su técnica de desprendimiento una vez más para sobrevivir. Es un truco bastante barato. Pero apuesto a que consume mucho chakra, ¿no? Observó Shin. El poder del ataque reflejado superó al de una bomba de bestia con cola, pero el sabio permaneció ileso. Entre los oponentes a los que se había enfrentado Shin, el sabio ocupaba el segundo lugar en resistencia, superado solo por Risuke Tsutsuki. El sabio miró fijamente a Shin y luego azotó su cola hacia él. El aire explotó con la fuerza del movimiento de la cola, mostrando su inmenso poder. Shin estimó que la fuerza del sabio estaba en la cima del nivel Super Kage. Poseía el poder para enfrentarse a Uchiha Madara y Senju Hashirama, aunque en una pelea real, tal vez no podría prevalecer contra ellos. El ataque alcanzó a Shin al instante. Comparado con la enorme cola del sabio, Shin parecía pequeño. Sin embargo, la verdadera fuerza no se determina por el tamaño. La cola del sabio se detuvo ante Shin, detenida sin esfuerzo por su Shinra Tensei.
Shinra Tensei crea un campo de fuerza repulsivo centrado en el usuario, que sirve tanto para propósitos ofensivos como defensivos. Puede repeler enemigos y defenderse de los ataques. A menos que uno pueda superar su fuerza repulsiva, dañar a Shin es imposible. Sabio serpiente blanca, entre tú y el gran sapo, ¿quién es más fuerte? Después de bloquear el ataque, Shin no tomó represalias, sino que preguntó con curiosidad al sabio. El sabio serpiente blanca no respondió y continuó su ataque a Shin. ¿No hay respuesta? Bueno, de todas formas no tenía tantas ganas de saberlo. Shin activó su modo chakra Tenseigan. El chakra oscuro lo envolvió. Ya terminé de jugar. Terminemos con esto. Shin habló con calma, ansioso por probar el poder de su modo Tenseigan chakra. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. 12 bolas negras de búsqueda de la verdad aparecieron en la mano de Shin, formando una imponente espada dorada. El sabio serpiente blanca miró a Shin con los ojos llenos de terror. Tú tienes el poder de los 6 caminos. El sabio no podía creerlo. Solo entonces se dio cuenta de que Shin poseía el poder divino de los 6 caminos. De haberlo sabido antes, el sabio no se habría atrevido a atacar a Shin. Pero hay cosas que no ofrecen segundas oportunidades. Bajo la explosión de la reencarnación de la rueda dorada, el cuerpo del sabio se partió instantáneamente, junto con la propia cueva Richie. Me pregunto si tienes otros trucos para sobrevivir. Shin observó el cuerpo bisecado del sabio serpiente blanca. Ante semejante ataque, la muda era inútil, pues estaba partido en 2. Oh, ¿sigues con vida? Qué lástima que me di cuenta. Del cadáver partido en 2, una pequeña serpiente blanca intentó escapar. Era el sabio, abandonando su cuerpo original para salvar su vida. Shin levantó la mano y creó una esfera buscadora de la verdad. Tras dominar el poder del Ketkeimra, crear esferas buscadoras de la verdad le resultó muy fácil. Controlando la bola buscadora de la verdad, la dirigió hacia la serpiente blanca que huía, borrándola instantáneamente. Las bolas buscadoras de la verdad pueden aniquilar cualquier cosa que carezca del poder de los 6 caminos. Claramente, el sabio serpiente blanca no poseía tal poder, por lo que pereció. Ding. Felicidades, maestro. Has completado la misión. Recompensa. 3 tarjetas de replicación avanzada. La voz del sistema confirmó la muerte del sabio serpiente blanca. Maldita sea, creo que me olvidé de algo. De repente Shin recordó por qué había venido a la cueva Richie. Para preguntar sobre el sabio de los 6 caminos. Pero lo había olvidado durante la pelea. Y ahora era demasiado tarde. El sabio serpiente blanca estaba muerto. Debería haber leído sus recuerdos antes de matarlo. ¡Qué desperdicio! Shin negó con la cabeza con pesar. Quería saber sobre el sabio de los 6 caminos, pero no era esencial. Miró el cadáver del sabio serpiente blanca y usó una bola de búsqueda de la verdad para borrar los restos del sabio. Después de borrar el cadáver del sabio serpiente blanca con una bola de búsqueda de la verdad, Shin examinó la totalidad de la cueva Richie. Con su Nine Tomoe Rine Tenseigan, Shin podía abarcar toda la cueva Richie en su vista. No hay nada que valga la pena aquí. Al no encontrar nada de valor, Shin decidió irse, ya que no le gustaba el entorno de ese lugar. Tras su partida, las serpientes supervivientes de la cueva Richie respiraron aliviadas. La cueva se había dividido en 2, y más de la mitad de las serpientes habían muerto. Pero aún así fue una suerte que la mitad de ellos sobrevivieran. Shin usó a Yomotsu Hirasaka para regresar a casa. Anteriormente, no lo había usado para entrar a la cueva Richie porque desconocía sus coordenadas. Por lo tanto, invocó a Amanda para que lo guiara allí. Sin embargo, regresar fue sencillo, pues poseía las coordenadas del mundo exterior. Es bueno estar de vuelta. Shin exhaló profundamente. A pesar de la abundante energía natural de la cueva Richie, no apreciaba su sombrío entorno. A Uchiha Madara, que vivía bajo tierra, probablemente le gustaría estar allí. Al entrar en la casa, Shin notó que Kusina y los demás estaban ausentes. Esto le indicó que probablemente estaban entrenando. Fue al campo de entrenamiento que había construido y, de hecho, Kusina, Tsunade, Mikoto y Konan estaban allí. Shin, ¿has vuelto? ¡Qué rápido! Mikoto fue la primera en notar el regreso de Shin. Interrumpió su entrenamiento de elemento fuego y se acercó a él. Considerando la corta duración de su ausencia, el rostro de Mikoto mostró un toque de sorpresa. He vuelto. Lamentablemente, no logré mi objetivo principal, pero no importa. No volví con las manos vacías. Aunque no obtuvo información sobre el sabio de los 6 caminos, sí adquirió 3 cartas de copia avanzada. Una ganancia considerable. Ahora que has vuelto, date prisa y enséñanos, dijo Kusina, tirando de Shin hacia ellos. Estás inusualmente diligente hoy.
Shin no pudo evitar sonreír. Por supuesto. Tengo que superar a Mikoto. Kusina miró a Mikoto. Eso será difícil. La fuerza actual de Mikoto era formidable. Incluso si Kusina y Tsunade se unieran, podrían tener dificultades contra ella. El poder del Mangekyou Sharingan eterno era inmenso. Con sus habilidades, la fuerza de Mikoto superaba la de Kusina y Tsunade. ¿Por qué quieres superarme? Mikoto no pudo evitar preguntar. Kusina se llevó un dedo a la barbilla y reflexionó antes de responder. Supongo que es una cuestión de orgullo. Solía poder derrotarte fácilmente, pero ahora me has superado. Kusina, nunca pudiste vencerme fácilmente, dijo Mikoto, poniendo los ojos en blanco. Incluso antes, su fuerza había sido similar. Te guiaré en unos días. Ahora mismo, necesito ayudar a Konan con su entrenamiento del modo sabio. Shin se volvió hacia Kusina. Kusina asintió, comprendiendo que Konan estaba en una etapa crítica de su entrenamiento. El tiempo pasó volando y transcurrió un mes. Shin se mantuvo ocupado, instruyendo continuamente a las 4 mujeres en su entrenamiento. Konan ahora dominaba el modo sabio de manera competente. Kusina y las demás también habían mejorado, pero no mucho. Les costaba seguir mejorando. Casi habían llegado a su límite. En ese momento, Shin estaba junto al mar. No muy lejos de la orilla, se acercaba un barco. Con su vista, podía distinguir fácilmente a la gente en el barco. Iban vestidos de shinobi, y por sus protectores frontales, los reconoció como shinobi de Kirigakure. Se dirigen hacia la tierra de los remolinos. Shin entrecerró los ojos levemente. ¿De verdad creían que podían entrar y salir de allí a su antojo? Shin, estás aquí. Volvamos a comer. Kusina apareció junto a Shin, usando la técnica Body Flicker. ¿Comer? Primero acabemos con estos tipos. Shin señaló el barco, que había llegado a la orilla. Un grupo de shinobi de Kiri desembarcó. ¿Qué están haciendo aquí? Kusina frunció el ceño. No importa lo que estén haciendo aquí. Esta es nuestra tierra. En un instante, Kusina desapareció, reapareciendo ante el grupo de Kiri shinobi. La técnica de movimiento corporal de Kusina es cada vez más rápida. Me pregunto cómo se compara con la de Shisui Uchiha, se dijo Shin. Nunca había conocido a Shisui Uchiha, pero no creía que la técnica de movimiento corporal de Shisui fuera mejor que la de Kusina. La razón era simple. Kusina era mucho más fuerte que Shisui. ¿Quién te dio permiso para venir aquí? Preguntó Kusina. Capitán, ¿hay alguien aquí? Le dijo un shinobi de Kiri de aspecto feroz a la mujer que estaba al frente del grupo. La mujer era su capitana. Kusina miró a la capitana, una mujer joven con ojos verdes y cabello castaño largo y ondulado, más joven incluso que Konan. También era muy hermosa. Y como capitana, debía ser fuerte. Ella cumplía todos los requisitos para ser el recluta ideal de Kusina. Oye, ¿cómo te llamas? Preguntó Kusina. Meiterum. ¿Y tú eres? Mei miró a Kusina con recelo. Aunque Kusina parecía inofensiva, el hecho de que hubiera aparecido ante ellos en un instante significaba que no era débil. Te diré quién soy más tarde. Por ahora, declaro que eres miembro de Suikagakure. Declaró Kusina. Esa es Meiterum, la quinta Mizukage. Murmuró Shin para sí mismo, sorprendido. Sin duda se parecía a ella. Meiterum estaba confundida. ¿Suikagakure? Nunca había oído hablar de él. Kusina, ¿no deberías preguntarle primero si está de acuerdo? Preguntó Shin, acercándose. ¿Importa si acepta? No tiene elección, dijo Kusina, mirando a Meiterum. Había decidido reclutar a Meiterum. No había escapatoria, a menos que Meiterum fuera más fuerte que ella. Capitán Mei, ¿deberíamos encargarnos de estos dos? Un Kiri shinobi detrás de Meiterum sacó su kunai, mirando a Shin y Kusina. ¿Cuidarme? ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte? Shin miró al shinobi de Kiri que había hablado, con los ojos parpadeando. El shinobi se desplomó de inmediato. Inoue. ¿Qué pasó? Los otros shinobi de Kiri corrieron al lado de Inoue, solo para descubrir que estaba muerto. Estaban horrorizados. Ni siquiera habían visto a Shin moverse. Solo había mirado a Inoue. ¿Podría una mirada ser letal? No sabían que Shin había usado Genjutsu, una ilusión que destrozó la mente de Inoue. Para Shin, semejante hazaña era trivial. Comparado con estos shinobi comunes, era prácticamente un dios. Estilo de agua. Técnica de bala del dragón de agua. Mei, a diferencia de los demás, no dudó. Atacó a Shin con un jutsu de dragón de agua. Justo cuando Shin estaba a punto de tomar represalias, Kusina usó un muro de tierra para bloquear el ataque. Shin, déjamelo a mí. Yo me encargaré de todos ellos. Kusina aún quería reclutar a Meiterum.
No quería que Shin la matara. Bien, es toda tuya. Shin se encogió de hombros. De todas formas, no tenía intención de matar a Mei. Shin. Eres Uzumaki Shin. Mei miró a Shin con los ojos abiertos, con una mezcla de sorpresa, admiración y miedo. Así que me conoces. No esperaba seguir siendo famoso después de todos estos años. Shin se sorprendió. Habían pasado 8 años desde su última aparición en el mundo shinobi. Pensó que la mayoría ya lo habría olvidado. ¿Uzumaki Shin? ¿El segador del mundo shinobi? ¿Qué hace aquí? Algunos shinobi de Kiri miraron a Shin con desesperación. Conocían su reputación. Después de todo, su tercer Mizukage había sido asesinado por él. Esta es la tierra de los remolinos. ¿Por qué no estaría aquí? El tono de Shin era monótono, pero sus palabras provocaron escalofríos en el shinobi de Kiri. Aún no he hecho nada y ya han perdido las ganas de luchar. Kusina parecía decepcionada. Quería usar a estos shinobi de Kiri como práctica, pero estaban demasiado asustados para luchar. Miró a Shin con enojo. Shin estaba confundido. ¿Por qué lo miraba fijamente? Ustedes, shinobi de Kiri, se han adentrado en el país de los remolinos. Debería matarlos a todos. Pero tendré piedad. Meiterun, quédense. Los demás pueden irse. Los Kiri shinobi se miraron y luego asintieron. Estamos de acuerdo. ... El rostro de Mei se ensombreció. ¿Acaso estaban de acuerdo? ¿No debería ser ella, su capitana, quien tomara la decisión? Antes de que ella pudiera decir algo, regresaron a su nave y huyeron. Maldita sea. No acepté esto. Le dijo Meiterun a Shin con ansiedad. No era de las que se sacrifican por los demás. Especialmente no para estos cobardes que la abandonaron sin dudarlo. Demasiado tarde, se fueron. Shin agarró a Meiterun y la arrojó hacia Kusina. Kusina, ella es toda tuya. Kusina asintió y miró a Mei, su mirada intimidante. Mei estaba nerviosa. Su vida estaba en manos de Kusina. Solo tenía 15 años, aún en la flor de la juventud. Ni siquiera había experimentado el amor. No quería morir. Sobre unirte a su Itagakure, ¿ya tomaste una decisión? Preguntó Kusina directamente. Yo, ¿qué pasa si no me uno? Entonces tendré que matarte. De lo contrario, no me sirves de nada. Las palabras de Kusina aterrorizaron a Mei. Estoy de acuerdo. Me uno. Mei no dudó más. Fue fácil. Pensé que tendría que persuadirte un poco más. Kusina se sorprendió. ¿Tengo otra opción? No quiero morir, dijo Meiterun, resignada. Ella aún era joven. Sería una pena morir ahora. Mei se arrepintió de haber venido al país de los remolinos. Solo pretendía usarlo como escala en su camino al frente de batalla de los Kiri con Konoha. Ahora estaba atrapada allí. Bien. Algún día estarás orgulloso de tu elección. Kusina estaba emocionada. Meiterun era la primera forastera en unirse a su Itagakure. Por fin tenía a su primer subordinado. No intentes nada raro. Ya sabes las consecuencias. Shin miró a Mei. Mei asintió de inmediato. Aunque tuviera alguna idea, no se atrevería a intentar nada delante de Shin. Vamos a casa. Shin se teletransportó de vuelta a casa con Kusina y la recién reclutada Mei. Mikoto estaba a punto de ir a buscarlas. Por fin has vuelto. Estaba a punto de ir a buscarte. ¿Te olvidaste de la cena? ¿Y quién es? Mikoto miró a Mei, su expresión amable se volvió aguda. Mei se encogió bajo la mirada de Mikoto, que era sorprendentemente intimidante. Mikoto, esta es mi nueva recluta. Se une a su Itagakure. ¿Qué te parece? Preguntó Kusina emocionada. Ah, ¿en serio? Pensé que alguien se estaba comportando como un playboy otra vez. La mirada penetrante de Mikoto se suavizó y su aura intimidante se desvaneció. Espinilla. ¿Playboy? ¿Así que así lo veía Mikoto? Shin se acarició la barbilla, pensando en cómo castigar a Mikoto. Mikoto se estremeció de repente y miró a Shin. Al ver su mirada, tuvo un mal presentimiento. Comamos antes de que se enfríe la comida, dijo rápidamente, cambiando de tema. Sabía que la mirada de Shin significaba problemas. No creas que puedas escapar. Shin observó la figura de Mikoto que se alejaba. Ya se ocuparía de ella más tarde. En la mesa del comedor, Mikoto, Tsunade y Konan miraron fijamente a Mei, quien se sentía increíblemente nerviosa bajo su escrutinio. No conocía a Mikoto ni a Konan, pero sí a Tsunade. Su reputación como Sannin era muy conocida. Ella es una Kiri Shinobi. ¿De verdad confías en ella, Kusina? Preguntó Tsunade. ¿En serio? No. Pero la confianza se gana. Creo que Mei demostrará ser confiable. Sigo sin creer que sea buena idea.
Otra chica, esto no va a acabar bien. Tsunade miró a Shin y negó con la cabeza. Meiterum era hermosa, por lo que Tsunade naturalmente estaba cautelosa. Shin, ¿no tienes nada que decir? Tsunade le preguntó a Shin. ¿Qué debería decir? Fue decisión de Kusina. Mientras a ella le parezca bien, no tengo objeciones. Ya veo. Debes estar feliz por esto, dijo Tsunade, mirando a Shin. Shin entendió lo que quería decir y no respondió. Estoy lleno. Que lo disfruten. Voy a entrenar. Shin terminó de comer, se limpió la boca y se fue. Aunque ya era increíblemente fuerte, no descuidó su entrenamiento. El nivel de los 6 caminos era poderoso, pero Shin no estaba satisfecho. Quería volverse aún más fuerte. Yo también estoy llena. Disfruta de tu comida. No hay prisa. Kusina se levantó y siguió a Shin. Tsunade, Mikoto y Konan miraron los platos vacíos en la mesa. Kusina y Shin se lo habían comido todo. ¿Qué se suponía que debían comer? Supongo que no hice suficiente. Es hora de cocinar un poco más. Mikoto fulminó con la mirada a Kusina. Comía muchísimo, pero nunca subía de peso. Mikoto estaba un poco celosa. Su vida era pacífica, pero el mundo shinobi estaba en crisis. Kumogakure finalmente se había unido a la guerra y había atacado Konoha. Malas noticias para Konoha. Konoha se enfrentaba ahora a 4 grandes aldeas a la vez. Ni siquiera la aldea más fuerte podría resistirlo. Hiruzen Sarutobi también abandonó la aldea para unirse a la batalla. Esta fue una medida desesperada. Nadie querría que Tsukage peleara a menos que fuera absolutamente necesario. Esta guerra fue incluso más brutal que la Segunda Guerra Mundial Shinobi. La Segunda Guerra fue prácticamente reprimida por Shin. Aunque hubo muchas bajas, no fue tan caótica como esta. Cada aldea había desplegado sus genin, incluso Konoha, raspando el fondo del barril. El clan Uchiha es realmente lamentable. Shin observó a los Uchiha luchar en el frente de Kiri, negando con la cabeza. Los estaban usando como carne de cañón, y aún así no se rebelaron contra Konoha. Todos sabían que los Uchiha se especializaban en elemento fuego y Sharingan, sin embargo, fueron enviados a luchar contra los Kiri Shinobi, cuyo elemento agua contrarrestaba al elemento fuego. Esto redujo gravemente su eficacia en combate. Si se hubieran desplegado en otros lugares, su contribución habría sido mucho mayor. Esto fue claramente un acto deliberado de sabotaje por parte de Hiruzen y Dance. Incluso después de haber sido tratados tan injustamente, no tuvieron el valor de rebelarse. Con razón Madara Uchiha estaba decepcionado de ellos. Shin-sama, ¿vas a intervenir? Preguntó Meiterum a Shin con cautela. ¿Intervenir? ¿Por qué debería? Shin la miró sorprendido. Pensé que Shin-sama podría ayudar a Konoha. Después de todo, una vez fuiste un shinobi de Konoha. Mei esperaba que Shin no interviniera. Si ayudaba a Konoha, Kirigakure estaría condenada. Aunque había sido traicionada por su propia gente, todavía tenía sentimientos por Kirigakure. Incluso si Shin no ayudara a Konoha, su participación aún significaría problemas para Kiri. Por cierto, Shin-sama, ¿por qué me trajiste aquí? Mei se preguntó por qué Shin la había traído. No era solo por diversión, ¿verdad? ¿Tendría otros motivos? Meiterum se sonrojó. Shin era el hombre más guapo que jamás había visto. Lo admiraba y, a pesar de las circunstancias, también se sentía un poco halagada por su atención. Muchos en Kirigakure odiaban a Shin, pero también lo admiraban. La gente admiraba la fuerza, especialmente a los shinobi. Admiraban a quienes poseían gran poder. Shin estaba en la cima del poder en esa época. Muchos en las aldeas ocultas lo admiraban. Lo odiaban, le temían, pero también lo admiraban. ¿En qué estás pensando? Shin le dio un golpecito en la frente a Mei, sacándola de sus pensamientos. En nada. No estaba pensando en nada. Mei negó con la cabeza rápidamente. Shin vio el rubor sospechoso en su rostro. No le creyó. Te traje aquí porque Kusina cree que eres un poco débil. Me pidió que te entrenara. Y quería probar tu fuerza. ¿Cómo vas a ponerme a prueba, Shin-sama? Preguntó Meiterum. ¿Aún no lo entiendes? Sobrevive en el campo de batalla. Shin apareció detrás de Meiterum y la empujó. Mei ni siquiera se había dado cuenta de cómo había llegado allí. Shin había usado a Yomotsu Hirasaka para teletransportarla. Así no es como se trata a una chica. Mei esquivó un kunai perdido, molesta. No llevaba protector de frente, así que era blanco de todos, incluido el shinobi de Kiri. A menos que hubiera alguien que la reconociera, sería atacada tanto por Konoha como por Kiri Shinobi. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.